¿Ya estamos grabando? Sí. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí para presentar nuestro protocolo final de investigación, titulada Adición al STI Pensamiento Crítico, por Elías David Pérez, Yamilet Reyes y Víctor Rodrigo Cuero, al doctor Mario Zúñiga Marín. Bueno, nuestro protocolo de investigación nace por la preocupación latente que los jóvenes en la actualidad permanecen con mucha frecuencia o constantemente adheridos a las redes sociales, a la mensajería instantánea. Y bueno, el problema no es que ellos estén tanto tiempo con la digitalización, sino que el problema es que este comportamiento les impide analizar, evaluar, producir ideas, argumentar, y así no alcanzan el nivel de análisis o pensamiento crítico. Entonces, es ahí donde se forma el problema. Es de aclarar que nosotros no satanizamos ni estamos diciendo que la tecnología sea mala. Al contrario, consideramos que la tecnología o este tipo de herramientas son un coayudante en nuestro día a día, ya que nos facilita el aprendizaje y la mediación docente. Bueno, nuestra propuesta se lleva a cabo en dos escenarios diferentes, como en la institución España en el municipio de Jamundí, departamento del Valle, y la institución Belén en el departamento de Córdoba. Em, Vamos a trabajar, como yo lo dije, con grados décimos, ya que este es el grado donde el contexto, la institución y todo el mundo espera que se efectúen pensamientos, pensamientos ya estructurados, ya que ahí se alcanza una madurez de pensamiento. Bueno, hemos delimitado o hemos contemplado cuatro líneas. Entonces, la primera, la poblacional, ya dije que es de grado décimo, temporales, durante el año 2026, conceptual, vamos a trabajar dos líneas. Una es adición al STI, es decir, el uso compulsivo, y cómo este uso compulsivo tiene impacto en el pensamiento crítico para ver si genera o no la capacidad cognitiva. Finalmente, la especial, ya dije que son dos contextos y básicamente lo que vamos a hacer es una comparación de estas dos instituciones que están ubicadas en diferentes partes de Colombia. Bueno, vamos a trabajar con una prueba de 200 estudiantes, 240 estudiantes, perdón, de grado décimo, vuelvo y repito, en dos contextos diferentes. Vamos a hacer un muestreo probabilístico estratificado proporcional. ¿Qué significa eso? Que ninguna institución estará por encima de la otra, ya que nosotros vamos a hacer una comparación en la línea de inferencias de las TI y cómo ellas afectan el conocimiento. Bueno, en el objeto de investigación, básicamente tenemos una tríada que es la tecnología, la parte cognitiva y por supuesto la contextual que sí tiene que ver con la familiar, que es decir, la parte parental, el sedentarismo, que luego mi compañero Víctor va a ampliar, entonces dejamos esta parte acá. Bueno, bueno, en cuanto a la pregunta de investigación, básicamente nosotros lo que buscamos es encontrar la relación que existe entre el nivel de adición a la STI y cómo esto está influyendo o impactando en las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de qué, de grado décimo, de diferentes contextos. Bueno, eh, además de eso, de buscar esta relación para poder encontrar eh, una respuesta a esto, nos hemos planteado unos objetivos. Entonces, el primer objetivo es demostrar la relación a la sí y el pensamiento crítico considerando factores asociados al contexto diferenciado. Bueno, para ello nos propusimos cuatro objetivos específicos. Entonces, el primero es determinar el nivel de adicción y los patrones de consumo. El segundo, evaluar el desarrollo del pensamiento crítico. El tercero, identificar asociación o factores asociados y al final compara el resultado entre ambas instituciones. Este protocolo tiene relación entre el problema, la pregunta, el objetivo
y la hipótesis, por supuesto. A continuación, mi compañero Elías nos va a seguir ampliando. Gracias. Voy entonces a entrar a lo que tiene que ver con la relevancia, es decir, lo que hace importante este proyecto de investigación, este protocolo de investigación. Y para ello voy a abordar cuatro aspectos de modo general. El primero de ellos tiene que ver con un aspecto social que se refiere a esas prácticas que los estudiantes de alguna forma están llevando a cabo en algunos espacios o contextos digitales. Es importante aclarar que ellos deben superar algunos conceptos moralizantes que los adultos manejan con relación a las TIC. El otro aspecto tiene que ver con lo educativo, que se refiere a ese proceso de enseñar a que los estudiantes desarrollen pensamientos críticos en unos espacios o en un entorno saturados por algunos estímulos que están influyendo en el pensamiento de ellos, en el proceso de formación de ellos. Para ello, Facione propone que el pensamiento crítico no consiste solamente en una simple opinión, sino profundizar en las ideas que los chicos pudieran generar. El tercer aspecto se refiere a lo teórico, que consiste en hacer un contraste entre esa cultura digital en el que están inmersos las personas hoy en día y los procesos cognitivos que desarrollan empíricamente. Para ello, algunos referentes teóricos como Carl, Hahn y Buckingham plantean lo que se llama o lo que se conoce como alfabetización digital crítica, que apunta también a lo que he venido comentando. Y por último, el aspecto metodológico, que consiste en aportar evidencia de alguna forma que es medible, que es cuantificable, a través de la observación de las variables que se han identificado, que se han propuesto. Es decir, se trata de medir o de calcular la intensidad y la dirección, cómo actúan estas variables la una con relación a la otra. Las hipótesis. Una hipótesis de investigación que tiene también su hipótesis nula. Por una parte, la hipótesis de investigación plantea que si hay un nivel de adicción a las TIC, este puede incidir de alguna forma negativamente en el desarrollo de habilidades de ese pensamiento crítico que se pretende generar o construir en los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que si se observan mayores puntajes en el uso compulsivo del uso a las TIC, también va a haber puntajes menores o mínimos en lo que tiene que ver con competencias cognitivas. La hipótesis nula expresa lo contrario, es decir, manifiesta que no hay ninguna relación estadísticamente significativa entre ambas variables. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí en esta tabla me quiero referir a lo siguiente, es decir, en las hipótesis de trabajo por variable, esta tabla nos resume en esencia lo que tiene que ver con el comportamiento de las variables frente a frente a la adicción a las TIC. Por ejemplo, la columna de la izquierda están todas las variables de pensamiento crítico, supervisión parental, ansiedad, sedentarismo, ¿sí? Y en relación con esa adicción a las TIC, se observa en la tabla que de alguna forma es una relación inversa, descendente, directa, ascendente, lo que implica para algunas que a mayor uso de TIC, menor puntaje de pensamiento crítico se espera. Y que a mayor supervisión, menor será la adicción, porque hay control de parte de los padres de familia. Y a mayor ansiedad, mayor adicción a las TIC. Esto debido a que no se controla de pronto el uso de los dispositivos. Lo que tiene que ver con la institución educativa, que ya son los dos escenarios, es decir, se nota una relación diferencial por las diferencias que existen entre los dos contextos. Y en cuanto a la operacionalización o lo que tiene que ver con hipótesis estadística por variable, la siguiente tabla también nos muestra algo muy importante, es decir, se analiza la relación que existe entre cada una de las variables, tanto variable directa como las demás que tienen que ver de asociación. Por ejemplo, se formula la hipótesis nula para cada una de estas relaciones y se establece o se encuentra que cuando el coeficiente correlacional de Spearman es igual a cero, indica que no hay ninguna relación de asociación entre estas variables observadas. Esto sucede
en relación al pensamiento, perdón, al pensamiento crítico con las TIC y así con cada una de ellas. Pero cuando se formula la hipótesis alternativa, se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es menor a cero, ¿sí? En la relación pensamiento crítico TIC y supervisión TIC, lo que indica que cuando una variable sube, es decir, cuando una variable se practica más, se hace más uso de ella, entonces la otra tiende a disminuir. Y por último, en la última línea aparece lo que tiene que ver con los puntajes que se comparan entre los dos escenarios de estudio en esta investigación. ¿Sí? Eh, aquí, sí, por favor, esa, Yamila, la que pasaste. La siguiente, esa. Variables. Como he venido mencionando, tenemos variables, tanto indirecta como variable indirecta, y también las variables asociadas. Había dicho que la variable indirecta, independiente, perdón, es la adicción a las TIC y que está relacionada con ese uso compulsivo, repetitivo, que es difícil de controlar por parte de los estudiantes en su vida personal, familiar, social, mientras que la variable dependiente se refiere a esas competencias de pensamiento crítico, de desarrollo cognitivo que deben hacer los estudiantes. Involucra, por ejemplo, lo que es el análisis, la inferencia, la evaluación de argumentos y la autorregulación de ese pensamiento que ellos deben desarrollar. Por último, que son las variables asociadas, como lo he venido mencionando, la supervisión parental, la ansiedad, el sedentarismo y la institución educativa como puntos comparativos. La operacionalización de las variables, lo había mencionado. Aquí en este cuadro tenemos cada una de las variables identificadas, las dimensiones que las caracterizan, los instrumentos que se indican para obtener los datos y las escalas de medición que de alguna forma tienen que ser muy cuantificables con puntajes intervalares muy significativos para poder tomar datos precisos. Seguimos. La forma de obtención y correlación de los puntajes, es decir, cumple cuatro partes, cuatro fases. Primero, la fase inicial, que es la obtención, es decir, cómo se obtienen mediante la aplicación de los instrumentos que había mencionamos con anterioridad. La segunda etapa tiene que ver con con la transformación, es decir, esos datos que tenemos, esos datos que observamos, los tenemos de alguna forma que convertir en una forma métrica, algo medido y unificado, ¿sí? Mediante la fórmula que se plantea aquí en esta diapositiva. La siguiente etapa es la clasificación. Partiendo de esos datos encontrados, entonces se llega a una etapa de clasificación en niveles bajo, medio, alto y superior. Y lo último tiene que ver con ese análisis que se va a hacer entre la correlación de las variables de estudio, es decir, verificar, medir, de acuerdo a los puntajes, si hay correspondencia o no hay correspondencia de asociación entre las variables que se están midiendo. Siguiente. ¿Y quién te llame? Sí, el compañero Víctor. Sí. Vamos a hablar entonces de de, de los instrumentos. Instrumento, validez y confiabilidad. En los instrumentos vamos a utilizar los cuestionarios de adición a las redes sociales adaptados, el test de Jung adaptado, los cuestionarios de hábitos digitales, las pruebas contextualizadas de pensamiento crítico. En la validez de estos instrumentos serán verificadas mediante expertos, ¿sí? Mediante juicios de expertos. La confiabilidad será estimada mediante indicadores estadísticos como el alfa CROA, omega, kappa o los coeficientes de correlación, dependiendo el tipo de instrumento que estemos utilizando. Y la idea es tener una confiabilidad, ¿no? En la estandarización, tener una confiabilidad en la instrucción, en instrucciones comunes como tiempo definido, matriz de datos. ¿Listo? Siguiente. La prueba estadística la vamos a hacer como un recorrido, ¿sí?
Comenzaremos codificando y depurando los datos recolectados, posteriormente hacemos una verificación de la confiabilidad de los instrumentos y se aplicará estadística descriptiva para garantizar la población estudiada. Después se evaluarán la normalidad de los datos utilizados. Utilizaremos pruebas como Shapiro dependiendo de estos resultados, seleccionaremos las pruebas paramétricas o no paramétricas más adecuadas. Y el análisis principal lo realizaremos mediante las correlaciones de Spearman o Pearson. Siguiente. La teoría central de nuestra investigación se orienta en la alfabetización digital crítica, articulada con el pensamiento crítico en contexto de la hiperconexión. ¿Sí? Tenemos autores como Facione, que aportan la comprensión del pensamiento crítico. Tenemos también a Buckingham, que destaca la importancia en el desarrollo de las competencias para analizar críticamente los medios y la información digital. Esta teoría que nos va a permitir comprender el verdadero desafío educativo, que no consiste únicamente en enseñar a utilizar las herramientas tecnológicas, sino cómo utilizarlas. Siguiente. En nuestro marco referencial, pues vamos a reunir los antecedentes de concepto y teoría que sustentan esta investigación. Hicimos la estructura, la organizamos alrededor de las variables y las dimensiones definidas en el estudio. Influyen los antecedentes internacionales, nacionales y regionales relacionados con el uso problemático de las TIC, de pensamiento crítico y las variables asociadas. Ahí incorporamos aportes teóricos de autores como Kant, como Han, como Faciones, como Bushigan, ¿sí? Quienes nos permiten comprender la relación entre la cultura digital y la hiperconectividad y el pensamiento crítico. Siguiente. Tenemos los fundamentos epistemológico, filosófico, ético y técnico. ¿Sí? Desde una perspectiva filosófica, se asume que la realidad educativa es dinámica. ¿Sí? Desde una parte ética, vamos a garantizar el respeto por la participación voluntaria y la confiabilidad de nuestros estudiantes. Y desde la parte técnica, vamos a evidenciar que la selección de los instrumentos válidos sean los adecuados. Y de la parte epistemológica, va a ser una perspectiva pragmática propia de los enfoques mixtos, que reconocen el valor complementario de los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. En nuestro diseño metodológico, ¿sí? Lo vamos a desarrollar desde un enfoque mixto con predominio cuantitativo. ¿Esto qué significa? Que la mayor parte del análisis se realizará mediante procedimientos estadísticos, pero también se incorpora elementos cualitativos que permiten comprender mejor los resultados obtenidos. El alcance de nuestro estudio es correlacional comparativo. Es correlacional porque buscamos identificar la relación existente entre la adición a las TIC y el pensamiento crítico. Asimismo, nuestro diseño es no experimental, ya que la variable no será manipulada por nosotros, sino que observadas tal como se presentan en la realidad. También es transversal debido a que la información se recolectará en un momento único de tiempo que va a ser en el 2026. La elección de este diseño responde a la naturaleza de nuestro problema de investigación. Los resultados esperados, ¿sí? Identificar evidencias comparativas, compatible con una asociación negativa, que a mayor uso problemático, menor desempeño de pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Vamos a medir estadísticamente esos impactos de ese protector de los cuidadores de nuestros estudiantes, que es la supervisión parental, cómo influye ahí. Detectar la diferencia significativa entre nuestras dos instituciones que estamos trabajando. En las conclusiones, en el diseño correlacional estandarizado, aseguran medir las variables compartidas, ¿sí? Sin incurrir en falencia o casualidad simple. Necesitamos aportar evidencia, ¿sí? Y con este resultado queremos generar información útil para que nuestras decisiones pedagógicas
se fortalezcan en cada una de las instituciones educativas. ¿Sí? Bien. Ah, sí, escucho. Bueno, en la segunda parte, básicamente lo que hemos establecido es, como el título dice, un soporte metodológico para el análisis didáctico. Pero básicamente consiste comprobar, en comprobar cómo esto se relaciona. Entonces, la ruta de análisis de datos, así como está allí en la diapositiva, básicamente es realizar aplicación, depuración, puntaje de confiabilidad, así como lo explicó el compañero actual, Víctor, perdón, anterior, en las pruebas e instrumentos. Bueno, básicamente es descartar aquellos documentos que estén incompletos y no nos den la fiabilidad completa, pues para poder avanzar. Aquellas cosas que sean inconsistentes y nos dé el resultado, el puntaje que debemos comparar de acuerdo también a las gráficas que anteriormente se explicaron y que no vayan con las variables estipuladas. Bueno, por ejemplo, un estudiante podría tener 80 sobre 100 y otro podría tener 45 sobre 60, pero ese es un caso individual, no se puede tomar como una fuente para poder decir que es estadístico y que los demás son así. No, no podemos tomar casos de esa forma. Listo. Allí tenemos una línea imaginaria. Si esa línea desciende, nos dice que a mayor puntaje de la adición al STI, así mismo va a ser la otra contraparte, que justamente el compañero Elías la explicó. Entonces, como esta es la parte que estamos simplemente mostrando unos datos, entonces vamos a avanzar más rápido. Bueno, en el modelo de comparación, básicamente lo que queremos mostrar es cómo estos intervalos sí o sí nos ayudan a evidenciar. Por ejemplo, ahí tenemos las dos barras identificadas plenamente, tanto de adicional así como de pensamiento crítico. Entonces, podemos observar claramente que en la primera, o sea, a mayor nivel de adición, se puede ver también la comparación. Si un puntaje cumple su normalidad, sí o sí, se efectuará un test de student, que es el que nos dice si se cumple o no. Debido a eso, nos tocaría utilizar otro. Entonces, por lo menos el de Witness, que es el que está allí, el de Manwinding, que simplemente ese nos dice, nos da más confiabilidad. ¿Listo? Bueno, entonces de esa forma miramos si hay causalidad o simplemente esa diferencia es estadística, que eso es lo que nosotros queremos demostrar, la diferencia estadística. En síntesis, esta ruta nos permite demostrar cómo de una preocupación educativa pasamos a un análisis riguroso del comportamiento de estas dos variantes. Y así podemos aplicar el análisis estadístico para tomar decisiones pedagógicas, como le dijo el compañero Víctor. Ok, voy a intervenir en esta parte que tiene que ver con la matriz de enlace metodológico. Para ello, pues observamos una ruta que cumple diferentes aspectos, componentes. Por un lado, se identifican las variables, tanto independiente como dependiente, los instrumentos para obtener los datos, la información que pertinente en este estudio, las escalas de medición, que en este caso son escala Likert ordinal e intervalar también, los puntajes que van de 0 a 100 para tener un intervalo bastante amplio y bastante significativo, las pruebas de verificación que están basadas en los coeficientes correlacionales de Spearman y de Pearson para mirar si los supuestos se cumplen en ambas variables. Y la parte de interpretación, que es para identificar si a mayor puntaje de una variable, pues puede disminuir uno o también mantenerse en aumento. ¿Sí? Es lo que plantea esta tabla. En este sentido también actúan las variables asociadas como la ansiedad, supervisión parental, sedentarismo y lo que tiene que ver con la institución educativa, que son dos escenarios distintos, cada una de ellas también cumpliendo la ruta mencionada anteriormente.
¿Cómo mirar la variabilidad de relación y el tamaño, el efecto en el estudio de las variables? Es decir, qué tanto se relacionan las variables. Ello se puede hacer a través de un indicador específico, que es el coeficiente correlacional de Spearman, el cual nos permite mirar esa intensidad o esa dirección en la que actúan las variables la una con la otra. Es decir, establecer si es una tendencia negativa, positiva o nula, ¿sí? Esa variabilidad se puede medir elevando el coeficiente correlacional de Spearman al cuadrado y multiplicado por 100. El ejemplo que tenemos ahí es un ejemplo muy práctico y no me voy a detener en ello por cuestiones de tiempo. Continuamos con el compañero Víctor. Vamos a hablar de la ruta cualitativa, una ruta cualitativa complementaria. El propósito, ¿cuál es? No es reemplazar los datos estadísticos, sino enriquecer la interpretación. Eh, a través de qué? De preguntas abiertas, entrevistas, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Hacemos una autorregulación y una dinámica familiar relacionada con el uso tecnológico, ¿sí? Y posteriormente esta información será codificada y organizada y categorizada temáticamente. Luego lo que finalmente realizamos como una triangulación, ¿sí? Entre los resultados cuantitativos y los resultados cualitativos. Esto nos permite construir una interpretación más amplia del fenómeno y evitar explicaciones excesivas y reducidas. También tenemos en la parte siguiente diapositiva, eh, ahí vemos el valor agregado del protocolo. Lo que nosotros queremos es que son la validación, confiabilidad y las pruebas estadísticas. Y la pertinencia educativa, que es lo que hay veces se centra nuestra investigación si instituciones tanto de Montelíbano como de Jamundí. Muchas gracias por por la participación. Y nuestro referente, ahí muestra nuestro referente que tuvimos en el protocolo.